justice, no peace. No 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 justice, no peace. Bienvenidos amigues de la Izquierda Diario Multimedia. Hoy vamos a hablar de las fuerzas de seguridad, más conocidas como policía, cana, yuta, rati, cobani, milico, botón, chapa, madé. Decile como quieras. Pero en cualquier parte del mundo tienen la misma función. ¡Orden! ¡Subordinación! ¡Y valor! ¡Para servir con gloria y honor! Desde que somos chicos en la escuela, y no solo ahí, nos enseñan que a la fuerza de seguridad hay que respetarlas. ¿Sienten? Las fuerzas de seguridad o fuerzas del orden, porque tiene que haber un orden, jóvenes. Hay que respetar la ley. Y para eso están las fuerzas de seguridad. Para cuidarnos, sí. Para cuidarnos de ellos mismos. Del comunismo, del abismo, de caer en una sociedad donde no se respete la propiedad privada. Pero acá vamos a hablar de para lo que verdaderamente existen y qué hacen. Mamá, sé que tu intención es buena, pero la policía es una fuerza que mantiene el status quo de la élite acomodada. ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las prisiones del país? Mira, Lisa, Cañito, el perro detective. Hola, Lisa, ¿has visto algún ladrón? ¡Guau, guau! Como diría Lenin, la fuerza pública, característica de todo Estado, no coincide directamente con la población armada, con su organización armada espontánea. No es posible que coincidan, porque la sociedad civilizada está dividida en clases antagónicas, trabajadores y capitalistas. Y, además, irreconciliablemente antagónicas, que si se armaran de modo espontáneo, terminarían en una lucha armada entre sí. Pero ¿para qué los capitalistas dispararían sus propias balas si alguien más puede hacerlo por ellos? Parece que las ideas de Lenin no pierden actualidad. ¿Será que en el mundo hay millones gritando basta? Sí. Sí, no soportamos más que siempre salgan bien parados los de arriba, contra el fortalecimiento del aparato represivo que hoy nos cuesta la vida de tantos pibes y que mañana será desplegado sobre los trabajadores que salgan a pelear por su salario. Tenemos que luchar con todo. No podemos pretender que se solucione con reformas. Esto es de raíz. Algo empezó a cambiar y hay que prepararse. Quédate en este especial de la Izquierda Diario Multimedia. Bienvenidos a este primer especial antirrepresivo de la Izquierda Diario Multimedia. Hacemos esto porque no nos da lo mismo. Desde que comenzó la pandemia hubo diferentes casos, pero George Floyd en Estados Unidos
fue el que despertó a toda una juventud sin miedo y se replicó en diferentes ciudades de Europa. Acá en Argentina tenemos diferentes casos también. Luis Espinosa, desaparecido y asesinado por la policía de Mansur, Facundo Escalzo, en Bajo Flores, en manos de la gendarmería, o mismo también Walter Nadal, diciendo las mismas palabras, no puedo respirar, que George Floyd, con una rodilla de un rati en su cuello. Hacemos esto también porque queremos meternos de lleno, ir muy a fondo. Queremos desenmascarar el accionar de las fuerzas represivas acá en Argentina, pero también en el mundo. Buenas, Leo, ¿cómo estás? Hola, Gus. Este especial era urgente. Lo vimos recién, la policía actúa en todo el mundo exactamente de la misma manera. Siempre contra la juventud, siempre contra los trabajadores y los sectores populares, sobre los que recae lo peor de la crisis social, económica y sanitaria. Quieren que esa crisis la paguemos nosotros. Por eso, con los compañeros y las compañeras del Observatorio Antirrepresivo de la Izquierda Diario, tenemos un mensaje para decirles. Sabemos que ellos se están preparando. Que sepan que nosotros también. Quédate en este especial imperdible de la Izquierda Diario Multimedia. Bueno, arrancamos con algunos datos, ¿te parece, Agus? Perfecto, que nos dale. mandan nuestros compañeros, compañeras del Observatorio contra la Represión de la Izquierda Diario para dimensionar un poco de qué hablamos cuando hablamos de gatillo fácil en Argentina y en cuarentena. En los últimos 100 días, y van contando y sumándose, 13 casos de gatillo fácil son los que se van acumulando, a los que hay que sumar 9 muertes en las comisarías de todo el país y 15 muertes dentro de las cárceles, ¿sí? Estamos hablando siempre de casos de chicos o chicas jóvenes, hijas o hijos de trabajadores, de los sectores populares que se enfrentan a un aparato represivo cada vez más envalentonado y con mayores recursos. Sí, totalmente, Leo. Y yo creo que los recursos están, pero evidentemente no se ponen para que esos sectores populares, las familias y los trabajadores puedan llevar adelante todo lo que esta pandemia conlleva. Pero bueno, podemos ver que desde que comenzó la pandemia, en los diferentes meses, marzo, abril y mayo, hubo diferentes casos, pero junio tuvo una escalada enorme de la brutalidad policial. Y Tucumán volvió a hacer noticia. La provincia peronista de Mansur volvió a hacer noticia porque hubo un caso de Walter Nadal asesinado por la policía y con las mismas palabras que George Floyd. No puedo respirar. Pero para esto estamos en comunicación con Alejandra Regues. Ella es referente del PTS en el Frente de Izquierda Unidad y queremos que nos cuente en primera persona. No sé si nos escucha. Hola, ¿qué tal? Hola, Sí, Ale, ¿cómo estás? Hola, Ale. Bueno, acá Agus. Queríamos charlar un poco porque Tucumán volvió a hacer noticia por una brutalidad al principio de la cuarentena. Apareció la noticia sobre Luis Espinosa, desaparecido y asesinado en manos de la policía. Hace unos días, Walter Nadal, casi como calcado, se podría decir, con George Floyd. Yo quería saber qué clima veías vos, si esto ya venía ocurriendo, se encrudeció. Sí, mira, como seguramente en muchas otras provincias, desde que se inició la cuarentena, se ha dado vía libre y se ha fortalecido el poder de fuego de la policía en los barrios. Nosotros venimos de haber denunciado, digamos, una sistematicidad impresionante de racias, de detenciones arbitrarias en Tucumán. Desde que se inició la cuarentena hay alrededor de 7.000 detenidos por contravenciones. Es evidente que, como en todo el país, estas fuerzas represivas han ido contando con más impunidad y con mayor aval y respaldo por parte del poder político para hostigar en los barrios y hostigar a los trabajadores, muchos de los cuales se tenían que trasladar durante la cuarentena y, sin embargo, han terminado detenidos o han quedado con sus vehículos secuestrados. Denuncias de ese tipo hay por miles en la provincia, como seguramente en todo el país, como decía. Sí, evidentemente Tucumán ha saltado a la agenda política nacional después del caso de Luis Espinosa, un caso donde la policía, primero detuvo en una represión ilegal, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de registro,
en un pueblo del interior de Tucumán, un paradero que se llama El Melcho, a Luis Espinosa, donde se lo había visto por última vez con vida. Luis Espinosa estuvo 10 días desaparecido, hasta que finalmente se terminó encontrando su cuerpo y comprobando que la policía efectivamente lo había asesinado, en un caso que, bueno, como decía, tuvo mucha repercusión porque justamente se trató de una desaparición forzada y después seguida de muerte en manos de las fuerzas policiales. Y ahora está este caso que dicen ustedes de Walter Nadal, a quien un caso que nos ha remitido a muchos a la escena donde pierde la vida George Floyd, donde él estaba siendo detenido por la policía, un policía lo aprisionó con la rodilla sobre el cuello durante mucho tiempo, mientras él decía la misma frase que George Floyd en su momento: no puedo respirar, no puedo respirar. Sin embargo, el policía mantuvo la presión sobre su cuello, lo terminó matando. Por supuesto, tergiversaron pruebas, tergiversaron actas, mintieron sobre lo acontecido, hasta que, bueno, ayer finalmente terminó saliendo a la luz que Walter había perdido la vida producto de esa circunstancia, y no de lo que había dicho la policía, que le había dado, por razones naturales, un paro cardíaco. Totalmente, claro. Estamos hablando con Alejandra Arregues, referente del PTS, del Frente de Izquierda en Tucumán. Ale, como decías, Tucumán tiene todas estas particularidades brutales de la policía, con el caso de Luis, con el caso de Walter, la cantidad de miles de detenciones y de brutalidades de la policía, que es parte de una situación nacional, ¿no? Veíamos en los datos recopilados por el Observatorio de la Represión de la Izquierda Diario, prácticamente más de 10 millones de demorados, de notificados durante esta cuarentena, casi 100.000 detenidos, casos de gatillo fácil, bueno, en Tucumán, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en el Bajo Flores de la capital federal. Se hizo público en este contexto el llamado de Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, a la ministra nacional de Seguridad, Sabina Frederick, para que dé explicaciones en el Congreso. ¿Qué responsabilidad crees vos que tiene ella en todo esto? Mira, para mí, por las cifras que vos das, se pueden sacar dos conclusiones, básicamente. O sea, una, que ningún caso que salte en los medios, que cobre trascendencia y todo, se está tratando de un caso aislado, sino que justamente forma parte de algo que está pasando en todo el país, donde se está endureciendo el hostigamiento y la mira contra los sectores populares y el pueblo trabajador. Y eso me parece que en sí mismo lleva a una segunda conclusión, que es la responsabilidad política del Estado, ¿no? O sea, sería directamente inimaginable que estas fuerzas puedan actuar así, con tanta impunidad, con tanto envalentonamiento incluso, si no fuese porque cuentan con el respaldo político de todos los órdenes del poder político, ¿no? O sea, en la provincia de Tucumán, de Mansur tiene una responsabilidad enorme, porque incluso ha mantenido al ministro de Seguridad. Esto por ahí mucha gente no lo sabe, pero cualquiera diría que después del caso de Luis Espinosa se le ha pedido la renuncia al ministro de Seguridad Maley, y eso no es así. Es el mismo ministro que estaba a cargo cuando asesinaron por la espalda a Facundo Ferreira, un nene de 12 años, que en ese momento también se había exigido la renuncia. Ahora el ministro sigue paseándose por los medios, hablando, estigmatizando el estilo de vida, el modo de vida de Walter, y ningún funcionario político ha salido a cuestionar su permanencia en el cargo, ¿no? O sea, hay una responsabilidad política desde ya en los gobiernos provinciales, pero también en el gobierno nacional. Por tu pregunta, claramente Frederick tiene que dar explicaciones. Me parece perfecto lo que está planteando Nicolás del Caño y los compañeros del Frente de Izquierda, de que el gobierno nacional tiene que dar explicaciones, porque incluso acá en la provincia de Tucumán, cuando Luis Espinosa todavía estaba desaparecido, vino de visita el presidente Alberto Fernández, recorrió varios lugares de la provincia, dio múltiples conferencias de prensa, hizo un acto, etcétera, y en ningún lugar nombró hasta el día de hoy a Luis Espinosa, ¿no? O sea, hay una responsabilidad política en el gobierno nacional. Se han creado instituciones incluso para respaldar articuladamente esta ofensiva represiva por parte del Estado, y me parece que desde la izquierda tenemos
la necesidad de denunciar no solamente a los responsables materiales y pedir juicio y castigo, sino también a los responsables políticos de cada uno de estos atropellos. Sí, sí, totalmente, Ale. Creo que también por eso hacemos este especial para desenmascarar y poder mostrar esos accionares que existen acá en Argentina y en todo el mundo. Muchas gracias, Ale. No, gracias a ustedes, chicos, los felicito por este especial. Gracias por tu tiempo. Muy necesario. Chau, Ale. Chao, Ale. Bueno, clarísima Alejandra. Totalmente, muy, muy clara, y lo que deja en evidencia cuando habla de Sabina Frederick es que siendo la ministra de Seguridad de la Nación, tiene responsabilidades totalmente claras. Ella tiene un discurso de humanización o democratización de las fuerzas, pero hay que ver los hechos. Y siendo la que preside el Consejo de Seguridad Interior, más aún tiene responsabilidad de lo que sucede a lo largo y a lo ancho del país, me parece, ¿no? Sí, vamos a seguir de cerca esta citación que impulsó el Frente de Izquierda a la ministra nacional de Seguridad, Sabina Frederick, para que dé explicaciones en el Congreso Nacional, porque se ve este despliegue de las fuerzas de seguridad, de las policías, del ejército, en el territorio, que hay que ponerse a masticar. ¿Qué intenciones tiene? ¿O cuántas intenciones tiene? Es sabido el desprestigio que tiene, sobre todo el ejército, si se quiere, en el conjunto de la sociedad argentina, que hoy está haciendo estas tareas de ayuda comunitaria, entregando comida, entregando bolsones en los barrios populares, pero que tiene varias intenciones. La primera, ¿no será un poco empezar a lavarle la cara a esta institución nefasta, a la vez que se va aumentando la estigmatización, la presión sobre los sectores populares? ¿Cuánto de eso habrá en el despliegue del ejército en los distintos barrios, en el AMBA y en el interior? Inclusive quizás con algo de olfato, ¿no?, de los gobiernos, de los empresarios, de saber por dónde es que puede venir un poco la respuesta ante la falta de recursos, ante la falta de trabajo, aumentando el desempleo, y donde los recursos están puestos sobre todo en aumentar el despliegue represivo en los barrios populares. Sí, no, y para el ejemplo claro de eso es Bernie, que no pierde un minuto. Cada vez que está en televisión lo utiliza para arengar a la bonaerense, esa maldita bonaerense de la provincia de Kicillof. Y al principio de la cuarentena veíamos en Penta, ese frigorífico donde los trabajadores se manifestaron por supuesto de trabajo como haría cualquiera, y él no tuvo mejor idea que mandarle a la policía para reprimir. O en Quilmes, en Villa Tatí, Villa Azul, que los cercaron porque había COVID, y en vez de brindarles una solución sanitaria, le mandaron a militarizar los barrios. Lo mismo ocurrió en el barrio Cabezas de La Plata o San Jorge en Tigre. Y los mismos vecinos decían que no hacía falta otra puesta en escena, que cada vez que él estaba ahí, servía para estigmatizar y aumentar la xenofobia. O sea, no había que irse a Estados Unidos para eso, ¿no? No hay que irse a Estados Unidos para hablar de xenofobia, de racismo estructural en la sociedad, y sobre todo cómo esto envalentona a las fuerzas represivas. Lo vimos en el caso de George Floyd y lo vemos también en el Chaco de Capitanich, de Coqui Capitanich, otra provincia peronista. Otros casos de brutalidad policial, otros casos de brutalidad policial, esta vez sufridos en la comunidad Cuom, ¿sí? Estamos hablando de familias enteras que son allanadas y amenazadas hasta de muerte por los efectivos de la Policía Provincial de Chaco. Pasó también en la fronteriza provincia de Salta. Andate a tu casa o te matamos, colla de mierda, dijeron en esa provincia. Bueno, en Chaco directamente los rociaron con alcohol y los amenazaron con prenderlos fuego, ¿sí? Repetimos, en la provincia del peronista Coqui Capitanich. Estamos ahora en comunicación con Cristian Castillo. Toda esta situación que se levantó tras el asesinato de George Floyd levantó una juventud en el mundo, levantó un grito de basta, levantó la bronca estructural frente a ese racismo estructural. Una juventud que dice, listo, hasta acá, con nuestras vidas y con nuestro futuro, no. Y con Cristian Castillo queremos hablar sobre esto.
Bueno, estamos en comunicación con Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS y del Frente de Izquierda. Cristian, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué ¿cómo tal? estás? Bien, muchas gracias, Cristian, por ser parte de este especial antirrepresivo. Estamos viendo las imágenes en el mundo de la policía, cómo actúa sobre los sectores populares, sobre los trabajadores, que se repiten, ¿no?, a lo largo y a lo ancho del mundo. Han resurgido en Estados Unidos los carteles nuevamente de Black Lives Matter y pareciera que algo se despertó en Estados Unidos, ¿no? No sé qué tenés para decirnos vos sobre esto, si es algo que se haya despertado como un fenómeno en el mundo, que se repiten las imágenes tirando las estatuas, si es un movimiento que pueden intentar encauzar. ¿Qué visión tenés vos sobre esto? Mira, creo que hay una combinación de los, ¿no? Porque se conjugan dos cuestiones centrales, que es el repudio a la brutalidad policial, el racismo que se expresa en el caso de los Estados Unidos, la acción policial, ¿no? Y esto se vive de distintas maneras en muchos países, por lo menos, ¿no? Por eso enseguida saltó en Francia, saltó en Gran Bretaña, saltó en ahora policías de gatillo fácil no son una cualidad diferente en países centrales, sino que la vivimos todos los días, en nuestro caso también. Y entonces digo, esta conjunción de elementos en Estados Unidos en particular ha ligado la bronca de siglos de opresión y de brutalidad policial con elementos de la más coyunturales que tiene que ver con que la pandemia del coronavirus se descargó mucho más fuerte sobre afroamericanos y latinos que sobre el resto de la población, ¿no? Los blancos. ¿Por qué? Bueno, por estar en la primera línea, en los trabajos, muchos de los trabajos más precarizados y peor pagos, por tener peor cobertura de salud, por vivir en los barrios que hay mayores niveles de hacinamiento, ¿no? Entonces, creo que estos dos elementos son los que se han conjugado para desatar en Estados Unidos protestas inéditas que están provocando verdaderos cambios tectónicos en la situación política estadounidense, ¿no? Porque verdaderamente hay cambios muy acelerados en la forma de ver las cosas en millones, no solo la población afroamericana, no solo la población, sino una gran parte de la juventud blanca que participó de las protestas y las organizó, incluso de una nueva generación de 16, 17, 18 años que las está protagonizando, ¿no? Y que ha llevado a que se discuta en algunos de los periódicos más renombrados de los Estados Unidos la posibilidad de la abolición policial, donde ya se han visto los límites de las políticas de reforma policial. Bueno, y el caso Floyd ha hecho estado de esto. Y bueno, y ahora hay que barajar y dar, porque las masas entraron en escena y han cambiado el tablero político, y más allá de toda la política de cooptación que hay por parte del Partido Demócrata para tratar de limitar el movimiento y simplemente llevarlo detrás de la candidatura de Joe Biden, independientemente, digo, de los momentos, de los tiempos coyunturales, hay que profundos y una generación que ya no quiere seguir viviendo en las condiciones de acción que se vienen manifestando. Totalmente, Chipi. Bueno, para los que recién se conectan, estamos con Cristian Castillo, referente y dirigente nacional del PTS en el Frente de Izquierda. Bueno, como venís diciendo, Argentina no es ajena, y para traerlo un poco para acá, venimos charlando que hay una cuarentena sin GPS, donde ya se están cumpliendo 100 días y contando de esto. Justamente, es una juventud que se levantó y todo, y acá tenemos diferentes casos que demuestran similitudes con George Floyd. ¿Vos qué ves como panorama hacia futuro acá en Argentina? A ver, lo que hemos tenido acá es un incremento de casos de gatillo fácil, ¿no? En numerosas regiones del país, no está focalizado en una policía o en una fuerza de seguridad, aunque la que se ha llevado el premio en este terreno es la tucumana, ¿no? Con el caso primero de Luis Espinosa, y ahora el que hemos tenido en las últimas horas, ¿no? Donde la muerte se ha dado de una forma, o el crimen, se ha dado de forma muy similar a como los mataron a George Floyd, y también
con quien fue la víctima diciendo no puedo respirar, ¿no? Y los policías igual apretándolo y provocándole la muerte, ¿no? Y bueno, pero insisto, esta es una constante, lo vimos en la entrada a las patadas en las casas de familias de la comunidad Coms o de la localidad de Fontana en Chaco, crímenes de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires, por parte de la policía, por parte de la Policía Federal. Bueno, esto es algo permanente y persistente, y cuando uno ve que hay un ex gendarme al frente de la policía tucumana, o la ostentación que hace Sergio Berni cada vez que sale en cadena nacional prácticamente, dando de hecho una bala a una política de mano dura, como en su momento lo había dado con Chocobar, bueno, es una consecuencia directa de esta, digamos, de esta dirección que se le da desde el poder del Estado a después la conducta que tienen policías que están más abajo. Bien, estamos con Cristian Castillo conversando sobre la situación represiva en Argentina y en el mundo para este especial de La Izquierda Diario. Chipi, muchísimas gracias por esta comunicación y vamos a seguir de cerca todos estos casos, porque de lo que se trata, si se están preparando del otro lado, es de organizarnos también desde este lado de la trinchera para prepararnos para las situaciones que se vienen. Muchas gracias. Gracias, Chipi. No, gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, gracias. Desde la Comisión de Violencia Institucional de la Legislatura porteña que preside Miriam Bregman, venimos denunciando gravísimos casos de abuso policial. La semana pasada, un grupo de gendarmes asesinó a un joven de 20 años, papá de una hija de 2, se llamaba Facundo Scalzo, y hace pocos días se conoció el resultado de la autopsia y la misma arrojó que Facundo murió producto de balas de la gendarmería que le ingresaron por la espalda, es decir, fue fusilado por la espalda. En ese mismo barrio, también contra jóvenes pobres, un grupo de gendarmes hacía pocas semanas había cometido un grave caso de apremios ilegales, haciéndolos caminar en cuclillas por toda una cuadra, acusándolos de haber infringido el aislamiento producto de la crisis del coronavirus. Luego se conoció que estaban llevándole comida a un familiar necesitado. Esto es parte de una política de Estado, esto lo demuestran los casos nacionales, lo demuestra también de que las bancas de Alejandrina Barri y Miriam Bregman hicimos pedidos de informes que jamás fueron contestados. Y, como decía, la situación de la ciudad tiene su correlato en provincias de todo el país. Lo demuestran así los casos aberrantes de Facundo Espinosa y de Seferino Nadal en Tucumán, el caso de los ataques a la comunidad Cuom en Chaco, el caso del asesinato, de la muerte de Florencia Morales en una comisaría de San Luis, y en la provincia de Buenos Aires nos llegan denuncias permanentes de casos de abuso policial por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, seguramente incrementados y asusados por el discurso punitivista y demagógico de derecha de Sergio Berni. Hace pocos días un joven de muy corta edad perdió un ojo producto de postas de goma arrojadas por la policía de la provincia de Buenos Aires. Todo también con la excusa de que esos jóvenes pobres de muy corta edad perdió un ojo producto de postas de goma arrojadas por la policía de la provincia de Buenos Aires. Todo también con la excusa de que esos jóvenes pobres habían roto el aislamiento. Está clarísimo de que esos ataques, que esos casos de violencia están dirigidos contra un sector social en especial y son preparatorios también de preparar un clima punitivo para una situación económico-social que va a ser cada vez más difícil. Por último, queríamos decirle que en la ciudad de Buenos Aires existe un escándalo muy grave, ya que se descubrió que un grupo de policías de la ciudad trabajaba como espías en la AFI, algo que está prohibido por ley. El gobierno había informado que en realidad solamente hacían tareas de custodia, y ahora con las causas que se están llevando adelante y que donde investigan el espionaje durante el gobierno de Macri, se descubre que no hacían tareas de custodia, sino que hacían tareas de inteligencia. Y uno de ellos, por ejemplo, que hace tareas de inteligencia en la policía de la ciudad, también se descubrió que venía de la dictadura militar. Había participado como policía federal durante la dictadura militar, algo que es extremadamente grave. Se solicitó también, en este caso, que concurra el jefe de gabinete de la ciudad a la legislatura a dar explicaciones, pero no concurrió. Bueno, este es el informe que podemos ofrecer desde la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional de la
legislatura porteña, y queríamos también saludarlos y felicitarlos por este nuevo programa tan, pero tan importante para los tiempos que vienen. Bueno, estamos llegando al final de este primer especial antirrepresivo de La Izquierda Diario Multimedia. Habíamos comenzado con una pregunta, Leo, ¿te acordás? Sí, ¿cómo era? Sí, había o no casos aislados. Bueno, dejó en evidencia este especial que no es un policía o dos en Capital o la provincia de Buenos Aires, no es un policía o dos en Tucumán o Chaco, y no es un policía o dos en Minneapolis, Estados Unidos. Esto muestra que están puestos al servicio de proteger los intereses de los grandes empresarios y de sus gobiernos, porque saben que hay una crisis enorme que se puede ver acá en Argentina, pero también en el mundo, y necesitan proteger todos sus intereses para que esta vez la crisis la paguemos nosotros. Nosotros no queremos eso y queremos poner todas nuestras herramientas para enfrentarlos, como por ejemplo La Izquierda Diario Multimedia, las bancas del Frente de Izquierda Unidad, la Comisión contra la Violencia Institucional que presiden Miriam Bregman y Alejandrina Barri, y también un observatorio antirrepresivo de La Izquierda Diario. A vos te da la misma bronca que a nosotros seguramente todos los casos, no solamente George Floyd o los más resonantes a nivel nacional, sino la brutalidad y la violencia policial que se vive a diario, sobre todo en los barrios populares. Por eso fortalecer y hacer llegar las denuncias al Observatorio Antirrepresivo de La Izquierda Diario es importantísimo para que le podamos dar toda la visibilidad posible a eso que los grandes medios también tratan de ocultar. Y fortalecer la organización de los trabajadores como hacen los pibes, de los trabajos más precarios, de aplicaciones, fast food, de call center que se organizan en la red y que empiezan a mostrar su fuerza en las calles, como hacen los artistas que se organizan para impulsar campañas contra la violencia institucional, como hacen los trabajadores de todos los rubros para enfrentar no solo a los empresarios, sino también a la burocracia sindical que traiciona, como hacemos los jóvenes, y ahí están los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, que fueron los primeros en reaccionar frente a la brutalidad que sufrió la comunidad QOM, juntando cientos y cientos de firmas en su facultad para denunciar esta situación, y como hacemos en los plenarios, porque nos quieren dividir entre los que podemos estudiar, los que tienen que abandonar, porque no se puede sostener la normalidad en medio de esta cuarentena, y nosotros no lo vamos a permitir. El caso de George Floyd en el mundo despertó a toda una generación de los que decimos basta, nuestro futuro y nuestras vidas importan, y por eso nos empezamos a organizar y a hacer especiales como este de La Izquierda Diario, que no va a ser el primero, y por eso sumamos también a que le des difusión, a que le des like, que lo compartas y que lo hagas llegar absolutamente a todo el mundo. Totalmente, este no es el primero, serán muchos más. Y seguinos, suscribite acá abajo en Represión Lid, es las redes del Observatorio Antirrepresivo, seguinos en Izquierda Diario. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.